Dice Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo te extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Pueden decir amén. Nos gozamos en el Señor. La semana pasada estábamos compartiendo, entramos en este mes 8, el 7 en la Biblia, el 6 tiene que ver con el número de hombre en la Biblia, el 7 tiene que ver con el número de Dios, un número de perfección. La vez pasada decíamos que estábamos declarando una activación en lo sobrenatural, y el 8 en la Biblia tiene que ver con número de gracia divina, número de resurrección, número de restauración. ¿Por qué? Porque en el día 8, o sea, el primer día de la semana es cuando resucita el Señor Jesús. El sábado, ¿no es cierto?, para los judíos era el séptimo día, y Jesús resucita el día domingo, el día del Señor. O sea, puede ser el primer día de la semana o se puede tomar como el número 8. Por eso el número 8 habla de gracia divina de Dios. ¿Por qué te digo esto? El otro día compartíamos en el libro de Juan, donde yo te decía que tiene mucho del número 7, no sé si te acordás, y hablaba de que en Juan están los 7 milagros del Señor. Y compartíamos el último milagro más grande que habla, que Juan interpreta como el milagro más grande, donde habla sobre la resurrección de Lázaro. Es el milagro séptimo. Si bien tuvo muchos milagros más Jesús, pero Juan lo resumió en 7. Y hablaba de aquel milagro. Pero lo que muchos no saben es que luego de ese séptimo milagro, en Juan hay un milagro más. Hay un octavo milagro, y ese milagro habla de un milagro de gracia, de un milagro de bendición, y ocurre en este pasaje, en Juan 21 es donde ocurre el octavo milagro. Por eso cuando vos pensás que todo se acabó, cuando vos pensás que todo se terminó, cuando vos decís que ya no va más, Dios tiene más cosas para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchos pensaron: ya se acabó, ya se terminó todo, y Dios te dice: yo aún tengo milagros de gracia y milagros de bendición para tu vida. Por eso te quería compartir en este pasaje, porque estamos en el mes 8, mes de gracia, mes de victoria, no importa lo que haya pasado. Y los teólogos, la mayoría, coinciden en que Jesús le preguntó, esto ocurre después de la resurrección de Jesús, por eso no se cuenta con los otros milagros. Es un milagro después de que Jesús resucita, y dice que le habla a Pedro y le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Todos coinciden en que le preguntó 3 veces, porque anterior a eso, antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, Pedro lo había negado 3 veces al Señor. Y entonces Pedro se pone triste. ¿Por qué le pregunta tantas veces Jesús si él lo amaba? Pero él no entendía de que Dios, de que Jesús lo estaba restaurando. Muchas veces no sabemos cuál es el proceso que estamos pasando, por qué estamos pasando una situación, pero yo te quiero decir: Dios tiene restauración para tu vida, Dios tiene bendición para tu vida. Pedro pensó que él había caído del apostolado, pero Dios tenía mucho más para él. No importa lo que él haya hecho, no importa lo que haya pasado, él había prometido a Jesús que él nunca lo iba a negar, que nunca lo iba a abandonar, y en la primera de cambio lo negó 3 veces. Ese sentía re mal, pero Jesús le dijo: yo tengo todavía restauración, ministerios y bendición para tu vida. No sé lo que esté pasando, no sé las cosas que te sucedieron, pero yo te quiero decir, en este mes 8, Dios tiene mucho más para tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Por eso que Jesús tenía una palabra especial para él. Las primeras palabras de Jesús resucitado son primero para una mujer, para María Magdalena. Cuando ellas van a la tumba, Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y la segunda palabra de Jesús es para Pedro, es para el apóstol Pedro. Le dice: díganle a los discípulos y a Pedro, en especial manera a Pedro, que vayan a Galilea, que ahí me manifestaré a vosotros. Cuando nosotros vemos este pasaje, lo que había ocurrido días anteriores, en el día de la Santa Cena, hoy vamos a compartir la Cena del Señor, que rememora la última semana de Jesús, los últimos días de Jesús, antes de ir a morir en la cruz
Él tuvo una última comida con sus discípulos, la última cena. E instituyó la cena del Señor y dijo que donde se predicara el Evangelio hasta que Él venga, nosotros lo recordáramos así de esta forma, recordando el vino como su sangre derramada en la cruz del Calvario y el pan como su cuerpo molido por nuestros pecados. En la primera Santa Cena del Señor había ocurrido unos días antes de este pasaje. Y dice que estaban los discípulos y estaba Pedro ahí con ellos. Y habían compartido la cena del Señor y el Señor ya iba a ir a entregar su vida. Claro que ellos no lo sabían. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, os digo que hoy, esta noche, todos ustedes se escandalizarán de mí, le dice Jesús a los discípulos, luego de la Santa Cena. Entonces Pedro, para que vos entiendas este pasaje, Pedro se levanta, impulsivo como era, y dice, Señor Jesús, yo nunca, jamás me escandalizaré de vos. Si aunque todo esto, lo señala, aunque todo esto se escandalice y te abandonen, yo no lo voy a hacer. Es más, si es necesario, le dice Pedro, yo daré mi vida por ti. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Que Jesús lo mira a Pedro y le dice, Pedro, de cierto te digo que hoy, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro quedó impactado por eso. Luego a Jesús lo llevan lo vituperan, lo azotan y lo llevan a crucificarlo y muere Jesús en la cruz del Calvario. Pero antes de eso, cuando Jesús lo llevan, ¿no es cierto? Cuando lo están llevando, dice que Pedro lo seguía de lejos. Y estando en el templo afuera, calentándose las manos, vino una de las criadas y le dice, ¿cómo viene los que estaban con Jesús? Todos los discípulos huyen. Y Pedro se queda ahí y Pedro le dice a la criada, no, yo no era. Lo niega la primera vez. Luego viene otra persona y dice, vos también hablas como yo. Entonces Pedro comienza a decir malas palabras y a blasfemar y a decir cuántas cosas, ¿no es cierto? Y dice, yo no era. Lo niega la segunda vez. Y luego va un poco más allá y otra vez alguien le pregunta, vos Pedro también estabas con ellos. Y Pedro otra vez blasfema, dice malas palabras, vitupera el nombre de Jesús, no lo conozco, a veces tal cosa. Cuando le había dicho hace unas horas antes que nunca lo iba a negar y lo niega la tercera vez. Y luego de que lo niega la tercera vez, dice la Biblia que el gallo canta. Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor Jesús. Esta noche antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. En ese momento Pedro llora amargamente. Jesús va a la cruz del Calvario, muere en la cruz del Calvario, entrega su vida por nosotros. Los discípulos todos se esconden. Nadie quería tener nada que saber con Jesús. Por eso los discípulos no creían que Jesús iba a resucitar. Ellos se mantienen escondidos. Jesús muere el viernes. El viernes ellos se mantienen escondidos. El sábado ellos siguen escondidos. Y el domingo, las únicas que van al sepulcro, no esperando que Jesús resucitara, sino que van las mujeres a hacer como era costumbre en aquella época. Dice, ¿se acuerdan los días que yo les decía que cuando a Lázaro lo resucita todo envuelto? ¿Por qué? Porque lo que hacían en esa época era ungir los cuerpos, era vendarlos con perfume. Como Jesús murió traumáticamente y rápidamente, entonces ellos no tuvieron tiempo de cubrir el cuerpo de Jesús. Lo que van a hacer las mujeres el día domingo es a ponerle especias aromáticas al cuerpo de Jesús. Por eso van de temprano a la mañana a ver si alguien les remueve la piedra de donde estaba Jesús y les permiten hacer eso. Eso es lo que van a hacer las mujeres. Pero cuando ellas van a la mañana del día domingo, dice la palabra del Señor que de golpe se encuentran con la tumba abierta y que los ángeles se manifiestan y que Cristo Jesús se manifiesta a ellas. Y él le dice la palabra que yo te dije, le dice, díganle a los discípulos que he resucitado y díganle que vayan a Galilea, que ahí me manifestaré. Ellas van, le dicen a ser discípulos, por eso que los caminantes de Maús tampoco creen lo que está pasando, porque Jesús los manda a Galilea, pero los caminantes de Maús van para otro lado. No obedecen, pero luego Jesús se manifiesta y ellos vuelven con los discípulos y ese día lo que hacen todos los discípulos, se van a Galilea. Y en Galilea, unas ciudades más allá de Jerusalén, esperan a ver qué iba a pasar. Pero estando en aquel lugar, es lo que ocurre acá en este pasaje, estando en aquel lugar, Pedro junto con los discípulos estaban ahí, no sabían dónde estaba Jesús ni qué había pasado, no entendían lo de la resurrección. Y entonces Pedro le dice, vamos a pescar al mar de Galilea. Y esa noche agarran el barco, Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos, y se ponen a pescar en el medio del mar de Galilea. Y pescan 1 hora, 2 horas, 3 horas, y pasan toda la noche pescando. En el capítulo 21 de Juan está esa historia. Es el 8º milagro, es el milagro de gracia. Ellos pasan toda la noche pescando y dicen que nos sacan
no sacaron un solo pez. Pero al amanecer ocurre algo. Ellos están en el medio del mar así de Galilea y están pescando. Al amanecer, antes de que aclarezca, antes de que salga la luz del día, a lo lejos hay alguien en la playa. Ellos no lo distinguen a ver, no saben quién es, no le ven su rostro. Y lo ven a lo lejos, estaba a unos cuantos metros en la playa y ellos estaban en el medio del mar. Y desde la playa, el que los mira a ellos les grita: ¡Ey! ¿Tienen algún pescado? Como es la costumbre a veces para comprar pescado fresco. Y ellos le gritan desde el banco, sin verlo, ven un bulto. Y le dicen: ¡No! No pescamos nada en toda la noche. Y aquí ocurre algo de lo más tremendo. Porque esa madrugada, desde la orilla, el que ellos no veían bien quién era, les grita y les dice: ¡Ey! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Tiren las redes! ¡A la derecha! Y en ese momento, algo en su corazón. Jesús, ellos también no habían pescado nada. Y Jesús se encuentra con ellos y Jesús le dice que tiren la red a la derecha. Y cuando ellos tiran la red a la derecha, los pescados se amontonan. Entonces ellos, aunque no entendían bien quién estaba en la playa, algo se estremeció delante de ellos. Y esa madrugada, ese amanecer, ellos escuchan que eso le grita a ese hombre desde la playa, y ellos tiran la red a la derecha. Y cuando la tiran, cuando ellos no habían podido pescar nada, los pescados se llenan la red. Se suicidan los pescados, se tiran, se llena de pescado la red. Y como ellos dicen, entonces Juan lo mira a Pedro y dice: Pedro, es Jesús. El único que podía hacer eso era Jesús. Y Pedro no espera. Los otros se quedan recogiendo el pescado, estaban en el barco y dice que Pedro se tira. Y comienza a nadar hacia la orilla. Y cuando llega a la orilla, está Jesús. Miren qué tremendo, ya Jesús resucitado, está sentado en la orilla, hay fuegos, hay brasas, hay un pescado cocinándose y hay pan. Y dice: Pedro, sentate, vení a comer. Miren qué tremendo, ¿no? Lo estaba esperando para desayunar el Señor. Y luego vienen todos los discípulos, eso ocurre en este pasaje. Y dice que todos se acercan y comienzan a charlar con Jesús, comienzan a cocinar los pescados, a comer. Y es en ese pasaje donde se da esta situación. Aquel Jesús resucitado. Y se acerca a Pedro y comienza a caminar por la playa con Pedro. Es el amanecer desde la mañana, 6, 7 de la mañana. Y se van caminando y ahí donde Jesús lo mira y dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pero no tiene curiosidad, no le dice Pedro. Le dice: Simón, hijo de Jonás. En el idioma original es Simón Bar Jonás. Era una forma común de hablar de ellos. Simón, hijo de Jonás. Simón Bar Jonás. ¿Me amas? Ese era su nombre. Ese era el nombre de Pedro. Lo raro es que Jesús nunca lo llamaba a Pedro por su nombre. Jamás lo llamaba a Pedro por su nombre. Es más, la Biblia dice que cuando Jesús llama a Pedro, Pedro se llamaba Simón. Nadie poco sabe que Pedro se llama Simón, porque en realidad Pedro se llamó siempre Simón. No era Pedro, él era Simón. Y cuando Jesús lo llama, dice: Jesús llamó a Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿quién le puso el nombre de Pedro a Simón? Fue Jesús. ¿Quién le puso el nombre de Pedro a Pedro? Fue Jesús. Es el mismo que hace un juego de palabras, porque Pedro significaba roca. Y es cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, tú eres Petros, una roca. Y yo te digo que sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pero Jesús nunca le llamó Simón Bar Jonás. Nunca le llamó Simón, hijo de Jonás. Lo que Jesús le estaba queriendo decir, por eso no era que Pedro había perdido el apostolado. Lo que pasó con Pedro es que Pedro pensó que él había perdido el apostolado. Pensó que él ya no era digno. Pensó que él había fallado. ¿Cómo iba a salir a predicar a Jesús si él esa misma noche le había negado? Si él se había cobardado. Si él había dicho delante de todos: yo voy a entregar mi vida por vos. Sin embargo, en la primera de cambio, cuando vino una criada y habló, él lo negó y blasfemó. Por eso Pedro pensó que había perdido. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Jesús dice: yo te conozco, Pedro, desde antes que fueras Pedro. Y el Señor te dice a vos: yo te conozco desde antes de que vinieras a la iglesia. Te conozco desde antes que seas cristiano. Te conozco de cuando andabas pecando por ahí. Te conozco cuando nadie te veía. Yo sí te vi, te dice el Señor. Por eso vos no te tenés que avergonzar con el Señor, porque el Señor te amó
le cambia el nombre y le pone a Jacob, le pone Israel. Pero curioso es que Dios nunca le dice Israel. Nunca, siempre le dice Jacob. ¿Sabes por qué? Porque yo te conozco. No hace falta que te finjas. No hace falta que te pongas una careta de buen cristiano. Yo te sigo amando, te dice el Señor. Desde antes. No hace falta. Yo te conozco con tus fallas, con tus errores. Ante otros vos podés fingir, pero ante mí no, te dice el Señor. Hay otro pasaje cuando va Jesús a sanar. Dice que viene un leproso. Y el leproso se tira ahí y le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús se acerca a la roca y le dice, quiero ser limpio. Y al instante es sanado. Parece una historia más, pero no es una historia más. Porque los leprosos en aquella época no se podían acercar a la gente. A los leprosos nadie lo tocaba. Vivían afuera de la ciudad. Y cuando entraban a la ciudad, ¿saben lo que hacían? ¿Qué hacían, Leo? ¿Qué hacían, Leo? ¿Qué hacían, Leo, los leprosos cuando entraban a la ciudad? ¿Saben lo que hacían los leprosos cuando entraban a la ciudad en aquella época? Por ley de Moisés, tenían una campanita y iban moviendo la campana y decían, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Sabes por qué? Porque decían que yo era inmundo y que nadie se tenía que acercar a tocarlos. Nadie se podía acercar, tenían que decir, yo estoy inmundo, no se acerquen a mí. Entonces ellos caminaban por la calle y sabían que había un leproso, entonces ellos se alejaban, escuchaban la campanita y escuchaban el llamado de él. Y si no lo hacía, era apedreado y muerto. Y ese día cuando el leproso entra y se postra delante de Jesús, se tira a los pies de Jesús y le dice, Jesús, si quieres puedes limpiarme. Jesús se acerca y lo primero que hace es lo toca. ¿Cuándo lo tocó? Cuando era leproso. Y le dice, quiero ser limpio. Y a partir de ese momento el leproso es sanado. Pero ¿cuándo lo tocó? Antes de ser sanado. Jesús es el que lo sana. Por eso yo le quiero decir que en este tiempo no importa, Dios conoce tus fallas, Dios conoce tus errores, Dios conoce cómo Él te llamó, tus faltas, tus pecados. Hay dos clases de personas que van a la iglesia. Hay los que se creen muy santos y los que se creen muy pecadores. Los que se van de la iglesia de Dios. Hay dos personas que se van de la iglesia. Los que se creen muy santos y los que se creen muy pecadores. Los que se creen muy santos dicen, no voy a la iglesia porque ahí son todos pecadores. Ahí son todos falsos, dice. Y el que se cree muy pecador dice, no voy a ir a la iglesia porque yo sigo pecando, dice. Pero no, yo no voy a la iglesia porque yo sea santo. Yo voy a la iglesia porque yo necesito de Dios. Yo vengo acá porque vengo a buscar de Dios. Pedro necesitaba de la sanidad de Jesús y de la liberación de Jesús. Y muchos están pasando por prueba y dicen, ¿por qué, Señor? Y el Señor dice, te estoy sanando, te estoy dando. Por cada negación que hizo Pedro, Dios le estaba dando la oportunidad a Pedro de decirle que lo amaba. Y Dios lo estaba restaurando. No importa, yo te conozco con tus errores, te dice el Señor. Y aún con tus errores te amé, te llamé y te puse por nombre y te di un ministerio. Si te caes, si tropezás, si fallás, no importa. Seguí buscando a Dios porque Dios ya conoce que nosotros fallamos. Y no has caído de tu llamado. Dios tiene mucho más para vos. Y eso se llama gracia de parte del Señor. ¿Cuántos me dan un aplauso al Señor? Amén. Era muy difícil para Pedro, porque hay muchos que piensan, hay gente que lo acusa, hay gente que, si vos mirás a los costados, te vas a decir, mira, ven que va a la iglesia, no le hagas caso, vos vas buscando de Dios, o mira, no mires lo que dicen los demás. Me hace acordar, hay una historia que habla, donde dice que no mires a los demás, mira a Cristo, mira lo que te dice el Señor. Y me hace acordar una historia, dice que había un ancianito, un viejito, un abuelo y un niño, su nieto de 12 años. Iban con un burrito. Dice que todos dos, el abuelo y el niño de 12 años, iban entrando a una ciudad con un burrito. Iban entrando así en la ciudad. Y en eso que van y ellos iban caminando al costado y el burrito iba al lado. La gente comienza a comentar y comienza a hablar. Dice, mirá qué tonto eso que van ahí, dice. Mirá qué tonto, dice. ¿Quieren un burro? Ninguno sube en el burro. ¿Quién sabe de dónde vienen caminando? Dice, no sabemos quién es más burro, o sea, el burro o los que van caminando. Y ellos escuchan que la gente hablaba. Van unos pasos más adelante, se sube el jovencito arriba del burro. Tenía 12 añitos, por ahí se sube. Y el viejito va caminando al costado, el joven va arriba del burro y iba más adelante. Más adelante la gente sigue hablando y dice, ¡oh! ¡Qué porquería! ¿Cómo está la juventud? ¡Qué horrible! Mirá, ese pibe, ese chico, podría venir caminando tranquilamente. Sin embargo, dice que explotador, dice, el viejito tiene que ir caminando. Claro, a él no le importa, dice. Y el pobre abuelito que sabe de dónde viene, muerto de sed, capaz muerto de hambre, dice. Y él, claro, él
El jovencito se baja del burro y se sube el viejito al burro. Y siguen más adelante caminando. Y en eso escuchan que la gente comienza a hablar otra vez de vuelta. ¡Ah, mirá, qué viejo sinvergüenza! Dice, claro, a él no le importa. Dice que el niño vaya caminando. Total, él va en el burro. ¿Quién sabe de qué lugar viene? ¿Qué digo? Dice, así cualquiera. Dice, ¿cómo vamos a guiar a la juventud si ni siquiera nosotros le damos mal ejemplo? Pobre jovencito, dice, pobre niñito. Y ellos escucharon que la gente hablaba. Entonces van unos caminos más para allá, mientras iban cruzando por la ciudad, y se suben los dos arriba del burro. Se sube el jovencito y el viejito. Y en eso van caminando por allá, la gente dice, ¡oh, qué barbaridad! ¡Qué abusadores de los animales! Hace falta llamar a la guardia de los animales. Acá dice, están explotando ese pobre burrito. Miren la cara del burrito que tiene, pobre, seguro ni siquiera le dieron agua. Los dos, claro, arriba del pobre burro y el pobre burro trabajando como burro. A ellos no les importa, los dos arriba del burro, dice. Y ellos escucharon que la historia termina cuando ellos salen de la ciudad. Es muy cómica, porque ellos salen de la ciudad y todos comienzan a gritar, están locos, porque el viejito y el niñito salen de la ciudad, los dos cargando al burro. Para que nadie le diga nada. Te quiero decir, si vos haces caso a lo que te dice la gente, te vas a volver loco. No hagas caso a lo que digan los demás, mirá solamente a Cristo y llenate de su gloria y de su bendición, porque Dios tiene más para tu vida. No mires a los demás, mirá al Señor, que Él te dice que te ama y que Él te restaura. Y termino con esto nada más, un poquito más. Y una de las cosas que a mí me venía en este pasaje es que le digo, Dios te está restaurando. No importa cuántas veces caiga, levantate, seguí adelante, seguí buscando del Señor. Vení a la iglesia aunque te critiquen, lee la Biblia aunque te critiquen, busca de Dios aunque te critiquen. No lo haces porque sos santo, sino porque estás buscando la bendición de Dios, porque reconoces que necesitas la misericordia de Dios. Y ese día, aquella madrugada, dice que estaba Jesús con ellos. Termino con esto, porque dice que Jesús le agarra a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Así como yo digo, le llama Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra que utiliza Jesús es ágape. Había tres palabras en el griego que hablaban del amor. Nosotros traducimos como amor nada más, porque hay una nada más en el español. Pero ellos tenían el amor que decían ágape, el amor eros. El amor ágape era el amor superior, el amor mayor, el amor ágape. El amor eros, que ellos le llamaban, era el amor erótico, el amor sensual. Y el tercer amor que ellos hablaban era el amor filos, que era el amor filial. Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Le está diciendo el amor ágape. ¿Me amas con el mayor amor, Pedro? Y fíjese que todos los traductores coinciden, se pierde en la traducción, pero la respuesta de Pedro no fue ágape. La respuesta de Pedro fue, Señor, yo te quiero. Señor, yo tengo cariño por vos. Ahora, lo que te quiero decir es, no sé las pruebas que has pasado, no sé las luchas que has pasado, y tal vez no seas como vos quieras ser, pero sí sé que en el Señor estás avanzando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? No soy lo que debería ser, pero sí sé que no soy lo que antes fui. Soy hoy, ¿no es cierto?, mejor que ayer, pero todavía peor que mañana, porque mañana yo voy a seguir mejorando. ¿Cuántos están entendiendo? Y lo que muchos tomaron, o sea, Pedro le responde te quiero nada más a Jesús. Pero ¿sabes por qué le responde te quiero a Jesús y no le responde con amor ágape? Porque Pedro sabía, Pedro era impulsivo, Pedro se tiraba al agua, Pedro hacía esto, y ya le digo, cuando le dijo, Pedro, todos se escandalizarán de mí, Pedro le dijo, nunca, yo voy a morir por vos, que todo esto. Y él sabía que hablaba de boca, se iba de más. Y en ese momento ya había fallado mucho al Señor. Y él seguro iba a decir, yo te amo, Señor, yo haría cualquier cosa, pero fallé tanto, ¿qué te iba a decir? Lo que digo, sí, no sé, vos me conocés, Señor. Vos sabés cómo soy. Y sabés si te amo de verdad o si no te amo de verdad. El Pedro que había amanecido ese día no era el mismo Pedro que hacía unos días. Dios ya lo había comenzado a transformar. Y si hoy estás acá, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, mi hermano me decía, se me explotaron todos los poquitos del auto, pero hoy estoy acá. Y vos también tuviste una lucha de venir, pero hoy estás acá. No importa, hoy estás venciendo, hoy estás tomando victoria. Y tal vez no seas todo lo bueno o todo lo excelente, pero sí sé que estás mejorando en Dios y estás creciendo en Dios. Y que Dios tiene mucho. Porque esta palabra yo la quise compartir porque estos días pasados yo estuve ordenando la página de la iglesia. Nosotros tenemos una página en YouTube donde están todos los videos de la iglesia. Hace como 12 años que se comenzaron a subir los videos. Y estuve ordenando la página y a
acomodando una cosa, me fui al primer video que subimos de la iglesia. Una predicación. Yo ni me acordaba cuál era. Debe ser de chiquitita, acá estaba. Y me había filmado la abuela, esa con mi cuñado. Y la predicación, ¿sabe cuál era? ¿Cuál era? Era, Pedro, ¿me amas? Esa era la predicación. La misma que estoy predicando hoy. Pedro, ¿me amas? Era. Y yo hacía como, no sé cuántos años que no la había visto la predica. Que había predicado esa vuelta, ya no me acordaba. Y miro, ¿qué pone? El propio video. Qué gran predicador que era. No, mira así para mirar la predica. Y miro, no era que gran predicador. Miro y digo, ¡ay! ¡Qué mal que me movía! ¡Qué mal que hablaba! ¿A vos te pasa que se miran a veces un video, no? Se miran un video antiguo. Cuando te miras una foto antigua y decís, ¡ay! ¿Cómo hablaba esa forma? ¿Cómo hablaba de esa forma? Y era todo mal. Yo decía, ¡ay, qué horror! Este video capaz lo borro, decía yo. No era nada malo, pero yo. Y el Señor me decía, es porque hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada. ¿Cómo no nos vamos a arrepentir? Si no te arrepentís de nada, nada podés mejorar. Si hay cosas que no te gustan de tu pasado, es porque hoy estás mejorando. Hoy no haría algunas cosas que hice antes. Claro que no soy perfecto, pero sí uno va mejorando. Y en ese momento ya Dios me dijo, es porque te has ido mejorando. Si vos te hubieras visto y no hubieras visto ningún error, significa que nada no cambiaste, nada no mejoraste. Por eso Pedro ese día mejoró y no le respondió a Jesús impulsivamente, le respondió con el corazón, Señor, tú lo sabes. Y luego Pedro aún entregó su vida, por eso después dice que él entrega su vida por Jesús. Porque él ya no estaba hablando de la boca para afuera, estaba hablando con el corazón. ¿Qué te quiero decir? Seguí adelante, seguí luchando, seguí avanzando. A pesar de las caídas, a pesar de las luchas, Dios tiene mucho más para tu vida. Y aunque haya pruebas y aunque hayas caído, no sos el que antes fuiste. Algo mejoraste, estás mejorando y vas a seguir mejorando en Dios. Y a pesar de tus errores, Dios te sigue amando porque Él hermana gracia y bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén?